Estamos de regreso con ustedes aquí en Hogar y Salud, tu casa, tu espacio, el lugar donde tenemos algo siempre que compartir para ti, para ayudar a siempre encontrarnos en ese equilibrio, en esa armonía, en la salud, en todos los sentidos. Es lo que queremos, es lo que buscamos siempre, y nuestros invitados, por supuesto, están a la vanguardia en cuanto a los temas, siempre buscando entregarte lo mejor, ¿verdad, Eduardo Infante? ¿Cómo estás? Eso tratamos, Marta. Un placer saludarte antes que nada, también a la gente que nos ve y nos escucha. Un gusto estar aquí como siempre. Y hoy vamos a hablar contando historias como líderes. A ver, Hoy vamos a hablar platícame eso. Mira, contar historias ha sido, yo creo que una de las actividades que más valor le ha agregado a la formación de las personas a lo largo de la humanidad. Se tiene, por ejemplo, el testimonio de las cuevas de Altamira en España, que es el primer ejemplo tangible que tenemos, que desde hace más de 10,000 años al ser humano se le daba mucho eso de contar historias para trascender. Y hoy en día hay una pues moda, si lo puedes ver así, en el mundo del management, en el mundo de los negocios, donde a los líderes se les está pidiendo que cada vez sean mejores contadores de historias. Y esto no es casualidad, porque sabemos que pues hemos cambiado de era, que hemos cambiado de sensibilización, y tratar de motivar a las personas como lo hacíamos antes simplemente por la búsqueda de un aliciente económico ya resulta insuficiente. Entonces, en donde nos hemos metido hoy en día es en tratar de alimentar el espíritu, meternos al alma de nuestros colaboradores para que, apoyados con ellos, podamos lograr un resultado que se espera dentro de una empresa, dentro de un equipo. Entonces, un líder en el siglo XXI tiene que ser un perfecto, un excelente contador de historias. Por eso, aprender a contar historias como los líderes a través de esta técnica que se llama storytelling, que no la han traducido en el castellano, la han decidido dejarla así, como muchos anglicismos que se filtran en el bagaje. Y hoy el storytelling, Marta, pues se ha convertido en una herramienta que se está revistiendo de mucha importancia, ya no nada más para las personas que escriben o comunican un mensaje ante un auditorio, sino también para cualquier tipo de organización o cualquier tipo de persona que incluso en una familia necesita motivar a sus elementos, a sus miembros. ¿Qué es lo que cuentan qué historias son las que cuentan? ¿Inventadas, vivencias? ¿Qué es la historia que se cuenta? Mira, la historia que se cuenta es metafórica. Normalmente la historia más poderosa es aquella que tiene que ver contigo, con tu persona, con tus experiencias, con tus vivencias. Sin embargo, la puedes hacer de forma metafórica, como resemblanza, no de ti, Marta Velasco, no de mí, Eduardo Infante, sino más bien de un personaje que puede ser mítico, que puede ser de la fantasía. Lo importante al contar historias es que la historia de ese personaje tiene mucho que ver con tu propia historia. Entonces es ahí una de las formas de agregarle mucho valor al arte de contar historias, que a pesar de que estás hablando desde tu experiencia, no lo estás relatando como tú, sino lo estás poniendo en términos de un personaje que a su vez se identifica con la historia, con la experiencia, con las anécdotas que las personas que te están escuchando tienen. Aquí valdría el término de una historia vale más que 1,000 palabras. O sea, Totalmente. Una buena historia bien contada. O bien lo hacía Jesús. Jesús hablaba a través de narraciones, a través de estos. Es que si digo cuentos, más de uno me va a decir, Marta, estás medio... Pero era la forma de comunicarse de él, ¿no? Exactamente. A través de dar la información como una metáfora, como una... Totalmente de acuerdo, Marta. Historia. Los grandes líderes de las grandes religiones han tenido una capacidad asombrosa en la narrativa, en el contar historias. Porque de nuevo, si lo referimos por ejemplo al caso de Jesús, el buen samaritano o la persona que está a punto de ser apedreada, o el hijo pródigo, o tantos y tantos relatos, parábolas que tenemos, ya encontré la palabra, son parábolas, sí, que se nos presentan a través de la fe judeocristiana. Tenemos
la posibilidad de nosotros al escuchar a esos personajes, bueno, la historia de ese personaje, identificarla con nuestra propia historia. Y ese es uno de los poderes más importantes de las parábolas, de las historias. Tú no puedes enseñarle nada a una persona, lo único que puedes hacer es ayudarle a descubrir lo que ya tiene dentro de sí misma. Esto lo decía en su momento Galileo Galilei. Las ventajas del storytelling entonces es que generas confianza por un lado, conectas con tu público, das lugar a la interpretación porque ya no le estás diciendo a la persona esto es lo que tienes que entender, sino se lo dejas para que ella interprete y ella por su propia cuenta aprenda. Y le queda mejor la información, ¿no? Por supuesto, porque se apropia de la información, se apropia del conocimiento, a diferencia que si tú le dijeras esto es... casi nunca aprendemos de esa forma. Pues es que es más fácil romper el paradigma de una persona a través de algo que está sintiendo ella a quererle imponer una información. Eso le cae el 20 con él. Exactamente. Con la historia. Y eso hace, la historia engrandece lo que realmente importa. Entonces, independientemente de que la interpretación de quien te está escuchando provenga de su propia escucha, lo que verdaderamente importa va a ser lo mismo para todos. Y eso es lo que con lo que te quieres quedar. Y finalmente esto te posibilita a crear nuevas realidades. Te posibilita a que cambie el observador, a que la persona descubra por cuenta propia, claro, que ya no nada más se hace de una forma o se aprende de una forma, sino que tienes un enfoque múltiple, vaya. Hay toda una metodología que Pixar ofrece. Pixar, que son estos magos del entretenimiento. Me encantan las historias que cuentan y además en los cortos. Exacto, los cortos que tienen son maravillosos los de Pixar. Y todos siguen una metodología, una estructura común. No sé si tengamos tiempo para hablar de como esas famosas fábulas. Exacto, como Esopo lo hacía con las fábulas, sí, por ejemplo. Te digo, hay una metodología, Emma Coates, que es una de las creativas de Pixar, compartió hace un par de años los 22 puntos clave que Pixar sigue para compartir historias, para contar historias. Y esta regla, no te voy a hablar de las 22 porque son muchas, pero... Ni tiempo tenemos, Eduardo. Así es, pero te menciono al menos un par de ellas que son muy interesantes. Una, por ejemplo, te dice, solemos admirar a los personajes más por sus intentos y sus fracasos que por sus éxitos o sus logros. Si tú piensas en los personajes de estas películas... Wall-E, Buzz Lightyear, Woody, todos estos, de repente son personas que se equivocan, Nemo, su papá, son personas que se equivocan, que cometen errores. O sea, solemos admirar en una historia la equivocación, el error, porque eso nos referencia a nuestra situación de humanos, donde nosotros también somos seres perfectibles, no perfectos, donde nos equivocamos, y ese es uno de los poderes de la historia, ¿no? Otra muy sencilla es la narrativa tiene una técnica. Por ejemplo, había una vez rayita, todos los días rayita, un día rayita. Por ese motivo, tú le vas poniendo debido a ello hasta que finalmente, en medio minuto, la historia de Nemo. Había una vez un pez viudo llamado Marlín que era extremadamente protector con su único hijo. Todos los días Marlín le advertía a Nemo que no debía fiarse del océano. Un día, en un rapto de desobediencia, Nemo lo reta, desaparece, por ese motivo es capturado por un buzo. Debido a ello, Marlín inicia una aventura épica en búsqueda de su hijo, hasta que finalmente lo encuentra y Nemo se da cuenta que el verdadero amor se basa en la confianza. Y esa es la historia de Nemo. Si nosotros aprendemos a contar historias, la que sea, en esa forma, podemos hacer de esto una forma de liderar, de que la gente nos crea, nos siga, porque se va a identificar con su realidad, no porque nosotros se los estamos diciendo, Marta. Está muy interesante este tema. Vamos a una pausa, Eduardo. Seguimos platicando. Regresamos con ustedes aquí a tu programa Hogar y Salud. Estamos platicando de, bueno, cómo una historia nos puede envolver tanto, Eduardo, cómo una historia nos puede regalar tanta información. Simplemente hay que saber contar las historias. Exacto, y para que sepamos contar historias, hay muchos consejos. Te digo, al menos esta chica habla de 22 claves para contar una historia, pero en realidad una muy clave, o a mí una con la que me identifico mucho, es que la historia sea auténtica y honesta. Y una historia auténtica y honesta, pues es la que te muestra un personaje tal cual es,
con defectos, con virtudes, con capacidad de lograr resultados, con, como le llaman en Estados Unidos, setbacks, que son retrasos o retrocesos. Emma Coates hace mucho hincapié en que nuestra historia tendríamos que conocer qué de la historia nos gusta, porque seguramente eso que te gusta de la historia es lo que habla de ti, más que del personaje. Entonces, una forma sencilla de empezar a contar historias es simplificar lo más posible, enfocarnos en lo que le da valor a la historia, tener la libertad de combinar personajes, de combinar situaciones, de generar huecos o vacíos, porque a veces creemos que para que una historia sea bien contada tiene que tener toda la información. Y no es cierto, o sea, hay veces que porque la mente o nosotros lo vamos llenando. Efectivamente, o sea, quien escucha la historia sí, con su propia experiencia, con su propio aprendizaje, va llenando esos huecos. También es muy bueno para contar historias que tú tengas la posibilidad de confrontar a un héroe o al personaje, mostrando lo mejor, en qué es realmente bueno este personaje, con qué se siente cómodo, pero también cuál es su talón de Aquiles, cuál es su debilidad, cuál es su lado opuesto, cuál es su lado oscuro, de dónde vienen sus tentaciones, de dónde vienen sus miedos, porque ese es el humano, una persona de luz y de sombra, que si le integras, pues es uno solo y vive en unidad, y no podemos negar esa unidad en términos de que nada más sea algo bueno. Entonces, cuando el héroe se presenta con este claro oscuro, con esto bueno y malo, y es retado, normalmente sale lo mejor de sí. De tal manera que tendríamos que estar pensando, bueno, ¿cuál es el conflicto central de nuestro personaje? ¿Cuál es el conflicto central en tu vida? ¿Con qué tema recurrentemente has venido trabajando, lidiando? Y que seguramente si lo presentas así tal cual ante un auditorio, te va a mostrar así más humano, más vulnerable y por ende más lleno de posibilidades. Que una persona que ya tiene la vida resuelta, que ya tiene la vida hecha. Entonces, porque no se van a identificar contigo. No se van a identificar, vas a perder a la gente. Entonces, el buen líder tiene que contar historias desde su vulnerabilidad. El buen líder también tiene que ser capaz de terminar su historia, aunque la historia no haya llegado al desenlace que él quería. A veces pensamos, híjole, es que el final no me gustó, hubiera querido que esta historia, esta relación con esta chica hubiera terminado de otra manera. Pues si no terminó como te hubiera gustado, no pasa nada. Si no cierras ese capítulo... Pues es que ahí te das cuenta que la vida no es como tú quieres y que hay muchas posibilidades. Exactamente. Incluso cómo se está usando en los últimos tiempos finales alternativos. Cada quien elige el final que quería ver. Claro, y si tú no cierras ese capítulo, nunca vas a poder abrir uno nuevo. Y eso es algo que nos cuesta mucho trabajo aprender. Y bueno, finalmente, algo importante del líder del contar historias es, empieza a pensar tu historia, ponla en blanco y negro, escríbela. Si tú no la llevas al papel, si tú no la bajas de tu mente a algo más concreto, nunca vas a poder contarla. Y mucha gente se pasa 60, 70, 80 años de su vida sin atreverse a contar su historia. Desde tu propio punto de vista, influye lo que tú estés viviendo, ciertamente. La honestidad es base para la credibilidad. Es importante, entonces, tal vez el punto más importante de estos 22 es el 18, que es conócete a ti mismo. Claro. Porque en la medida que te conozcas a ti, vas a poder narrar la mejor de las historias. Y el reto es entonces para quienes nos escuchan y quienes nos ven, que se atrevan a cambiar su discurso por frases hechas, por frases muy diseñadas de otros, para que empieces a contar tu propia historia, para que desde ahí le des fuerza a tu vida y puedas sensibilizar y mover a las personas que te rodean hacia un bienestar colectivo, un bienestar de un sistema mayor que está pidiendo a gritos que hagamos algo por él. Muchas gracias, Eduardo. Al contrario, Marta, un placer como ¿Dónde siempre. te encuentran las personas que quieran conocerte, que quieran hablar contigo acerca del coach empresarial, que quieran conocer un poquito más acerca de esta manera de salir adelante, de entregarte a la gente storytelling? O que simplemente quieran la presentación que hoy compartimos. Muy bien. En el correo electrónico eduardo.infante@invenio.mx, ese es mi correo personal, y el teléfono 990-3117 es el celular. En cualquiera de los dos medios búsquenme y compartimos esta información. Muchas gracias. Gracias, Marta, un placer. Vamos a una pausa, estamos de regreso contigo.